esta mañana mientras nuestros hijos están en las clases de escuela sabática, seguramente. Con mi esposa pensamos que sería apropiado conversar acerca de nosotros, padres, y cómo a través de nosotros ver que nuestros hijos se transformen en exitosos, no solo en esta tierra, sino exitosos esperando la patria celestial. Queremos poner 3 versículos que sean nuestra base para nuestra conversación de esta mañana. El primero es muy conocido por la gran mayoría, si no la totalidad de los que estamos aquí. Proverbios, el sabio Salomón, en el versículo 22, versículo 6. ¿Recuerdan lo que dice? Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, el libro de Proverbios no es un libro apocalíptico o profético que dice que esto va a suceder porque Dios lo reveló. El libro de Proverbios son consejos inspirados. Y aunque la traducción es correcta del hebreo al español, tal como lo vemos en la pantalla, si un hijo no tiene alternativa de hacer otra cosa sino lo que yo le digo, porque yo instruyo al niño en el camino que quiero y él tiene que andar por mi sendero, algo no anda bien. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos ha dado libre albedrío, por lo tanto todos, incluyendo nuestros hijos, pueden escoger hacer lo que yo les enseñé o no hacer lo que yo les enseñé. Por eso quiero invitarles a pensar que este versículo bien podría decir, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se olvidará de lo que yo les enseñé. Los investigadores, entre varias escuelas del pensamiento, dicen de que cuando un bebé nace, su cerebro es como un pizarrón en blanco. ¿Usan ustedes la palabra pizarrón, que es en las aulas los maestros escriben allí? Perfecto. Como está en blanco, tenemos espacio de sobra para hablarles y que quede registrado en la mente de ellos lo que nosotros queremos. Y si le hablamos del amor de Dios, si le hablamos acerca de la misericordia, si le hablamos de los buenos modales, si le hablamos de las virtudes, si le hablamos de la honestidad, en otras palabras, si nosotros le hablamos en esa mente tierna, lo que queremos que quede grabado, como hay mucho espacio, eso queda marcadamente grabado. Cuando nosotros llegamos a ser mayores, ese pizarrón que no borra nada, puede ser que no me acuerde, pero todo queda grabado en nuestro cerebro, ya no hay demasiado espacio y por eso que cuando de grande queremos aprender algunas cosas, no siempre las recordamos, con frecuencia las olvidamos porque no hay espacio. Por eso el consejo de Dios es instruye al niño. No esperes que sea grande. No, los niños mejor que tomen sus decisiones. Si tú esperas que ellos tomen su decisión, van a tomar la decisión que tú no quieres, porque el mal es más fácil. Por eso nuestra inversión debe ser puesta de acuerdo al consejo inspirado de Dios en el libro de Proverbios por el sabio Salomón, de invertir en nuestros niños, porque ellos con su mente blanco tienen espacio sobrado para recordar lo que nosotros le habremos de enseñar, de manera que cuando sean viejos no se hayan olvidado de aquello y tengamos el chance a que quieran regresar a los caminos que nosotros les hemos enseñado. El segundo versículo se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 7. ¿Alguien quiere leer en su Biblia ese pasaje, si son tan gentiles, en este momento? Deuteronomio, alguien que no haya leído todavía. Mi hermana ha leído varios versículos, ella no lo va a leerlo porque quiero que otros también participen. Deuteronomio, el capítulo 6, versículos 5 al 7. Yo le acerco el micrófono a mi hermana. Gracias.
Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Muchas gracias. Aquí en este versículo se nos mencionan 2 o 3 conceptos muy valiosos. En primer lugar, como Nidia normalmente lo menciona, yo lo menciono ahora, dice que yo como papá, si quiero influenciar a mis hijos, debo yo amar a Dios, no en palabras, sino en vida, sino en un ejemplo de conducta, ¿no es cierto? No ser el mandón de casa, sino el ejemplo de casa. No ser el que indica hagan, sino que yo hago, en otras palabras, amar a Dios de todo corazón. Segundo concepto es el concepto de la importancia de la repetición de aquello que yo quiero que quede grabado en su mente. Coca-Cola ha adoptado ese concepto y donde quiera que vas a ver algún cartel que diga, ¿quieres ser feliz? Y ahí se lo ve a la persona tomando Coca-Cola. Nada que ver Coca-Cola con felicidad. Pero ¿qué han hecho ellos? Han repetido y repetido y repetido tantas cosas que cuando nosotros vamos ¿a dónde? A Kentucky Fried Chicken o Burger King o los que ustedes tengan, ¿no es cierto? Y piden y les preguntan qué quieren tomar, casi automáticamente sale la palabra. Si tú quieres que tus hijos no digan Coca-Cola, sino que digan Dios, repite la enseñanza de Dios. Repite aquello que tú quieres que tus hijos lleguen a quedar grabado en su mente, porque decíamos anteriormente, la mente está en blanco, hay mucho espacio para escribir, y si además de eso lo repites, y lo repites, y lo repites en forma graciosa, en forma agradable, en forma original, no sermoneando, eso queda más grabado en la mente de nuestros hijos. El tercer versículo es el que está en Deuteronomio 22:8. Y dice así, cuando edifiques una casa nueva, construye una baranda alrededor de la azotea, no sea que alguien se caiga de allí. ¿Cuántos de ustedes han construido alguna casa alguna vez? Sí, ¿se le ocurriría hacer una azotea sin una baranda? No, porque es muy peligroso. Y fíjense que este versículo nos habla de la construcción, pero le estamos dando una aplicación a la familia, porque en la educación de nuestros hijos tiene que haber límites. Los límites dan seguridad. Cuando tenemos la norma de que en nuestra casa, en nuestra familia, se puede hacer esto y se puede hacer esto, pero no se puede hacer esto, estamos poniendo límites. Cuando los niños crecen con límites, les da seguridad. En la sociedad hay 5 agencias que forman el comportamiento de la sociedad. Esos 5 agentes que forman el comportamiento son la escuela, los amigos, los vecinos, los que están a nuestro alrededor, los medios masivos de comunicación, y ahí ustedes tienen una lista parcial de lo que podríamos enunciar, la iglesia y la familia. Estos son los 5 centros que forman nuestro pensamiento. Los primeros 3 en el pasado querían también enseñar a nuestros hijos los principios judeo-cristianos revelados en la palabra de Dios, pero hoy están muy lejos de ello. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la escuela, y estoy tal vez describiendo la escuela en los Estados Unidos, en la escuela pública no se puede orar, pero sí pueden maldecir. No se puede abrir la Biblia, pero se puede abrir el Corán. En otras palabras, hoy la sociedad, a través de las instituciones educativas públicas, en varios lugares, tal vez en este país no están a favor de que ellos, esa institución, le enseñe a nuestros hijos el camino del bien. Por lo tanto, de los 5 que forman, 1 ya sabemos que no está interesado en nuestra salvación y en la salvación de nuestros hijos. ¿Qué en relación con los amigos y los vecinos?
Me acuerdo el tiempo cuando en este barrio mi vecino y mi papá se cuidaban. ¿Por qué? Porque mi papá estaba interesado de que en este barrio los muchachos de este barrio se porten bien. Pero hoy, en muchas sociedades, tal vez en la de ustedes, ni sabemos quién vive al lado. Y cómo se porte, I don't care, no me interesa. Con tal de yo vivir mi vida, con eso es suficiente. De manera que el medio ambiente donde nosotros nos movemos hoy en día tampoco está interesado de que haya buenos principios, hayan buenas enseñanzas, les demos los elementos básicos o esenciales o fundamentales de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Así que de los 5 ya tuvimos que quitar uno, estamos quitando el segundo, y los medios masivos de comunicación, por cierto que tampoco. Porque si hay un drama de familia, por decir así, es para burlarnos de alguien de la familia, no para levantar a la institución de la familia y los valores cristianos. Por lo tanto, nos están quedando de los 5 que forman, solamente 2 que tienen el mismo interés tuyo y mío para que mis hijos lleguen a la patria celestial, que son la iglesia y la familia. ¿Cuántas horas tiene una semana? ¿Alguien recuerda cuántas horas tiene una semana? Pongámosle 170, son 167, 170 para números redondos. ¿Cuántas horas un niño asiste a la iglesia por semana? Ayúdeme, aquí, en la iglesia de Río Grande. ¿Cuántas horas asisten los hijos nuestros a la iglesia? 4 horas. ¿Cuáles son? La escuela sabática. Podemos pensar que vienen temprano, ¿no es cierto? Los padres vienen temprano. Bueno, sí, vienen temprano, correcto. Después, ¿qué más? Vienen al culto de vino, otra hora tal vez, no sé si 3 horas, ya aparece entonces 3 horas. ¿Y qué más? A la sociedad de jóvenes que también vengan, ¿no es cierto? Tenemos 4 horas. Seamos más generosos. ¿Hay club de conquistadores en la iglesia? Por lo tanto, ¿cuánto dura la práctica o la actividad de los conquistadores? 3 horas. ¿Cuántos dijo? 4 horas. 2 horas. Bueno, hagamos la media, ¿no es cierto? 3 horas. Así que ya tenemos 7 horas en la semana. Y como ustedes son buenos, porque los otros que no vinieron, perdonen hermanos, ¿no es cierto? Pero los otros que no vinieron no son tan buenos como los que están aquí. También viene el culto de oración, porque no solamente lo miran allá a la distancia de lo que pasa acá, sino que vienen en persona a encontrarse. Así que pensemos que tenemos el chance de que nuestros hijos estén por generosidad 10 horas a la semana, conectados con Dios a través de la iglesia. De 170, 10. ¿Influye mucho? E incluso algunas de esas actividades de la iglesia no son para los niños. ¿El culto divino es para los niños? A veces ni para los adultos tampoco, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es otro tema, ¿no es cierto? Pero, en otras palabras, no está preparado para los niños, a eso es lo que me refiero, ¿no es cierto? Los conquistadores sí, el culto de oración está preparado para... En otras palabras, algunas de las actividades de la iglesia en esas 10 horas que estamos generosamente pensando que los niños tienen interacción espiritual con nosotros en familia espiritual, me refiero, algunas de ellas no son ni siquiera dirigidas en favor de ellos. Y en algunas otras iglesias, no esta, porque esta es una buena iglesia, los padres ni llegan a la escuela sabática, que es el programa número 1, donde las maestras se esfuerzan para que los niños sientan que la temática y la presentación del tema sea lo más apropiado para ellos, los niños, aprender acerca de Jesús y de su amor. Por lo tanto, te das cuenta que aunque la iglesia es muy valiosa en la transmisión de los valores religiosos, tiene poco impacto en la vida de los niños. Por lo tanto, ¿quedó cuál de todas esas 5? La familia. Y la familia, papá, mamá y hasta el perro trabajan.
Y cuando llegan a la casa, vienen estresados, como vimos el drama de esta mañana. ¿Cómo? Viene con los brazos arremangados, la camisa Arremangadas con arremangada. la camisa, ¿no es cierto? Como diciendo, no me hables, ¿no es cierto? Déjame en paz. Por algún motivo, entonces, la familia está donde está. Por algún motivo, nuestros hijos están donde están. Y por eso queremos hablarles acerca de cómo, como familia, por sobre todo, porque yo no puedo determinar el social media, yo no puedo determinar la escuela, yo no puedo determinar muchos de esos centros educadores, pero sí puedo influenciar y determinar cómo va a ser mi familia, qué podemos nosotros como familia, qué puedo yo como papá, qué puedes tú como mamá hacer para que nuestros hijos se alimenten de la palabra de Dios y crezcan exitosos en este mundo. Y vamos a ahora desarrollar un estudio que realizó el doctor Rubén Hill hace muchos años en la Universidad de Minnesota. Porque este estudio nos da luz en cuanto a qué cosas pueden producir hijos exitosos. Y este estudio fue corroborado por varios estudios similares que llegaron a las mismas conclusiones. Así que no nos vamos a basar solo en este, sino que hay otros que lo comprueban. El doctor Rubén Hill quería determinar qué clases de padres producían los mejores hijos. Y ellos se dieron cuenta en ese estudio que había dos factores que eran los que más influenciaban en cómo iban a salir los hijos. Había dos factores. Uno de ellos es el control paternal. ¿Cuánto controlaban los padres la actividad de los niños? Ahora, controlar es muy fácil, se puede hacer de varias formas, pero es muy fácil cuando los niños son pequeños. ¿Por qué? Porque los niños son pequeños y nosotros les decimos, te sientas aquí, los ponemos acá y ahí se tienen que quedar, porque somos más fuertes. Ahora, cuando llegan adolescentes y son más grandes que nosotros, ahí es más difícil controlarlos. Otra forma de controlar es por medio de hacerlos sentir culpables. Mira, todo lo que yo hago para que tú vayas y estudies violín y así me pagas tú que no practicas y no estudias. Estamos haciéndolos sentir culpables y los controlamos por medio de la culpa. Y otra forma de que los padres tienen para controlar la conducta del niño es poniendo límites aceptables, poniendo esa baranda en la azotea, como dice la Biblia, diciendo, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, tenemos que funcionar como familia dentro de estos límites. Así que ese es uno de los factores que influencian en cómo los niños van a salir luego, el control paternal. El siguiente es el apoyo. El apoyo es la capacidad de los padres de hacerlo sentir al niño que es amado, que es aceptado por medio de palabras, por medio de abrazos, por medio de ir al recital que tienen en la escuela, ir al partido que tienen en la escuela para estar presentes. O sea, es apoyarle, estar presente, estar allí para lo que el niño necesita. Así que tenemos estos dos factores que son el control y el apoyo. Entonces, dentro de eso tenemos padres que dan mucho control. Hay otros padres que ponen poco control en la familia. Hay padres que dan mucho apoyo y cariño y amor a sus hijos y hay padres que dan poco amor. Y de allí sacamos un cuadro que podemos ver que en la línea vertical, arriba de todo tenemos a los padres que dan mucho apoyo a sus padres. Y esa línea va hasta abajo donde tenemos padres que dan poco apoyo, que no se interesan prácticamente por los hijos. Podríamos decir hasta que son hostiles hacia los hijos. Por otro lado, tenemos la línea horizontal, que es la línea del control. Hay padres que dan poco control. Dejan que los niños medio se críen solos, pero hay padres que son muy
identificar. Tal vez tuvieron padres que fueron muy estrictos, muy duros, otros que tuvieron padres que eran más permisivos, otros que los amaban mucho, que los apoyaban. Y ahora vamos a ver qué tipos de padres resultan de esa combinación, porque en esa combinación ustedes vieron que se han formado 4 óvalos allí, en la izquierda, arriba, derecha, todo. Son distintos tipos de padres y voy a ponerles un ejemplo. Miguelito es un niño muy activo. Termina la escuela sabática y cuando las maestras le dicen que pueden venir a la iglesia, él viene, entra por allí, viene corriendo hasta adelante, se para aquí adelante, mira a todos y de repente hace un saludo, pero de por ahí se va con los padres y toda la gente le da vergüenza, las diaconisas ya están por levantarse para tomar al niño y la mamá y el papá dicen, ay, este Miguelito, él es tan activo, ya se le va a pasar cuando crezca un poco. O Sandrita, cuando van al supermercado a hacer las compras, vieron que generalmente cuando uno está por pagar, ahí ponen todas las golosinas y cuando llegan allí la mamá con las compras para pagar, Sandrita empieza a gritar, cómprame un dulce, ¡ay, yo quiero un dulce! Y empieza a levantar volumen y cada vez más levanta el volumen y la madre, con tal de que se calle, le compra el dulce para que no haga un escándalo en público. ¿Qué tipo de padres son estos padres de Miguelito y de Sandra que puse? Son padres que son permisivos. Fíjense, están en la línea de arriba, que dan mucho apoyo, mucho amor, los quieren a los hijos, son sinceros, pero son permisivos porque dan poco control. El niño medio que se cría solo. Les voy a poner otro ejemplo. Carolina es una adolescente. Sus padres, el papá empezó construyendo como albañil, pero ahora hizo su propia compañía de construcción, le va muy bien económicamente, tiene mucho dinero, la esposa le ayuda en su compañía, está allí preparando contratos, atendiendo teléfono, los dos están muy ocupados, tienen mucho dinero y todo lo que Carolina quiere se lo dan. Dice, Carolina quiere una computadora, le dan. Quiere esto, le dan. Quiere un viaje, le dan. Pero lo que no tienen para Carolina es tiempo, ni tiempo para interesarse en lo que Carolina hace. Ella se va un sábado de noche a pasear con amigos, llega, tiene llaves de la casa, entra sola, los padres están en su dormitorio con la puerta cerrada, ni se enteran cuando ella entra. Y Carolina entra a su dormitorio, se tira en la cama y se pone a llorar, porque dice, a mi papá y a mi mamá ni les interesa si yo vengo o no vengo a la casa. ¿Qué clase de padres son? Son padres negligentes, que dan poco control, no ponen límites a lo que hay que hacer y también son casi hostiles porque no apoyan. Apoyan económicamente, pero no emocionalmente, que es lo que esta niña necesita. Y también podríamos mencionar el caso de hijos de alcohólicos, que tal vez gastan todo su dinero en la droga o en el alcohol, en alguna cosa, y los hijos quedan descuidados sin atención. Voy a poner el caso de José. José es un jovencito que ya aprendió a conducir y el papá de vez en cuando le presta el carro. Y un día José le dice, papá, necesito hacer un trabajo con mis compañeros de la universidad, ¿me prestarías el carro para que vaya a estudiar con ellos? Y el papá le dice, sí, pero a las 8 en punto tú tienes que estar de vuelta aquí con el carro. No a las 8:01, no a las 8:05, a las 8 en punto. Y si tú no vienes a las 8, no vas a poder usar el carro por 3 meses. Y José sabe que su papá lo va a cumplir. Así que cuando llega la hora que él tiene que regresar a casa, él sale con tiempo. Sale con tiempo porque él quiere cumplir con su papá. Pero lo que no sabía es que en la ruta había un accidente y se retrasa y no llega a tiempo. Y entra a la casa pasada las 8 y el padre lo está esperando en la puerta y le dice, yo sabía que tú me ibas a fallar. Yo sabía que no ibas a cumplir con lo que yo te dije. Ahora no usas el carro por 3 meses, pero papá,
el papá no escucha la explicación que él le quiere dar. No escucha para nada. ¿Qué clase de padre? Es un padre que le llamamos dictatorial, porque es un dictador. Pone mucho control, muchos límites. Todo tiene que hacerse como él dice, casi en militar, pero da poco apoyo, da poco amor a su hijo. Y ahora voy a poner un ejemplo más. Voy a poner el ejemplo de Fernando. Fernando sabe que en su casa hay normas. Él tiene que levantarse a la mañana, ordenar su cuarto, dejar su cama atendida, darle de comer al perro antes de ir a la escuela. Pero un día Fernando se quedó dormido más de la cuenta, no pudo ordenar el cuarto, ni le pudo dar la comida al perro y se fue. Y él sabe que si él no ha cumplido con esas tareas, él no puede jugar con sus amigos a la tarde. Así que él llega a la tarde, mamá, ¿me dejas ir a jugar a la pelota con los vecinos? Ah, le dice la mamá, pero Fernando, ¿tú cumpliste con tus tareas esta mañana? No, mamá, esta mañana me quedé dormido y no las pude terminar. La mamá dice, bueno, tú tienes que completar todas esas tareas que no hiciste esta mañana, hacer tus tareas de la escuela y si lo consigues terminar a tiempo todavía, puedes ir a jugar con tus amigos. ¿Qué clase de padre? Esta madre fue una madre autoritaria, pero no en el mal sentido de la palabra. Estamos usando la palabra autoritaria porque en el estudio en inglés así lo pusieron. Podríamos decir que es una madre democrática, porque hay normas que son bien claras, pero también hay mucho amor, hay mucho cariño, mucho apoyo. Y Fernando puede aceptar esto porque estas normas son dadas con amor y con cariño. Y una vez que ellos determinaron que esos eran los 4 modelos de padres o estilos de paternidad, determinaron cuáles eran las áreas que querían observar en los hijos, para entonces ver cuál de estos 4 modelos de padres trae los mejores resultados. Las 4 áreas son las siguientes: cuán alta, cuán buena es la estima propia de los hijos, cuán respetuosos son los hijos hacia la autoridad cualquiera de ella fuera, cuántos de ellos no participan de rasgos anticulturales como droga, alcohol, desobediencia a las autoridades, promiscuidad, sexo irresponsable, es decir, tenían moralmente una buena conducta. Y en cuarto lugar, ¿cuántos de ellos se los podría calificar como religiosos? Y yo quiero que ustedes me acompañen para imaginar, de acuerdo a lo que ustedes crean, qué tipo de padre sirve mejor para cada una de estas 4 áreas. En primer lugar, como ustedes ven allí en el centro, en color violeta, dice estima propia. ¿Cuál modelo de padres les parece a ustedes que produce hijos con mejor estima propia? ¿Qué tipo de padre produce? Escojan una de estas palabras: permisivo, autoritario, dictatorial o negligente. ¿Cuál creen ustedes que trae mejor resultado en estima propia de los hijos? ¿Cuál cree usted que es? Levanta el número 2, sin embargo yo, si empiezo con permisivo y negligente, usted dice el negligente. El problema mío es que usé 2. Ok, usted tiene que escoger uno de ellos. ¿Cuál de ellos usted escoge? ¿Cuál es? Mucho control y ¿qué más? Porque mucho control está desde autoritario a dictatorial. Los dos le sirven. Los dos le sirven. Muy bien, otra opinión. ¿Qué piensa usted, querido hermano? ¿Qué? ¿Usted considera que el padre autoritario, es decir, el que ama mucho y pone límites, es el que le da mejor estima propia a los hijos? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna opinión diferente? ¿Por qué hago esta pregunta antes de mirarlo? No es para avergonzarlo si la respuesta de ustedes no fue correcta, sino porque se sabe hoy de que cuando uno dice algo y no es lo correcto, queda más grabado en la mente de uno para no volver a cometer la misma falta o la misma interpretación inapropiada. ¿Cuál es su parecer, querido hermano? Como un caso negligente, ¿verdad? Porque Sí. el hijo
¿Ok? Así que para usted, negligente, que el padre negligente es el que pone poco control y es poco participativo en la vida del hijo, es el que produce mejor estima propia. Muy bien, perfecto. Vamos a mirar el estudio. Este estudio, Nivia lo mencionó, es muy amplio. Se ha hecho no solo en Estados Unidos, se empezó en Estados Unidos. Sin embargo, se ha repetido en los 6 continentes, a no ser que se haya creado otro, ¿no es cierto? Pero en mi tiempo, cuando estudié geografía, había 6 continentes en nuestro planeta. No sé cuántos se enseñan ahora. ¿Hay todavía 6? O 5, capaz que uno ya desapareció. Bueno, pero el punto está, ¿no es cierto?, de que en todo el mundo se lo hizo, demostrando de que es probable que también se aplique a nuestra cultura aquí en Honduras. De acuerdo a esta investigación, el tipo de padres que mejor estima propia produce en los hijos es el padre autoritario. ¿Cuáles son las 2 características del padre o la madre autoritaria? Amor y control. Perfecto. ¿Cuál creen ustedes que es el segundo en estos 3 que quedan? Entre el permisivo, el negligente o el dictatorial. ¿Cuál creen que podrá haber salido número 2? El permisivo. Parece que estamos todos más o menos de acuerdo. Y no se equivocaron, fue el permisivo. ¿Quién creen ustedes que fue el tercero? El dictatorial. Y el negligente, pobrecito, nadie vota por él. En verdad, en esto los últimos 2 salieron empatados. Quiere decir que si tú estás interesado que tus hijos se sientan contentos con quienes son ellos, invierte amor en ellos. No que tú los quieras, porque obvio los quieres, sino que tus hijos se den cuenta que tú los quieres, cosa que no es exactamente lo mismo. La segunda área de observación fue el respeto a la autoridad. ¿Qué tipo de padres producen hijos respetuosos a las autoridades o personas mayores? Entre estos 4, ¿cuál creen ustedes? El autoritario, ¿cree usted, hermana? ¿Qué otro más? ¿Qué otra opinión más? El dictatorial. Muy bien. ¿Qué otra opinión más? ¿Nadie se anima, tiene miedo o están dormidos o está muy aburrido la cosa? Cualquiera sea el punto, vamos a mirar los resultados entonces. En primer lugar, el padre autoritario es el que obtuvo el mejor resultado en sus hijos para que sean respetuosos a la autoridad. El número 2, ¿quién creen ustedes que salió? ¿Él? El dictatorial. ¿Qué otra opinión? También ahí por la cabeza, a no ser que estén pasando calor y entonces quieren refrescar el cuerpo, ¿no es cierto? Aparentemente también piensan de la misma manera. ¿Alguien piensa distinto? El número 2, ¿quién fue? De estos 3 que quedan. ¿Qué piensa usted, hermano? El permisivo. No se equivocó. Usted es el adivino de esta mañana, ¿no es cierto? Parece que usted tiene una bola de cristal, ¿no es cierto?, que está descubriendo las cosas apropiadamente. ¿Cuál creen ustedes que fue el tercero, entre el negligente o el dictatorial? El último se transformó siendo el dictatorial. ¿Por qué? Porque el padre dictatorial obliga, pero cuando ese hijo tiene libertad, ¿qué hace? Lo opuesto de lo que fue la obligación. Si tú le dices, vienes a la iglesia porque yo te lo dije, y no me hablas ni me responde, ese hijo tiene el mayor porcentaje de probabilidad que cuando él decida, no quiere saber nada de ese Dios porque me obligaron a hacer esto o me obligaron para hacer aquello. La tercera área de observación fue de jóvenes. ¿Qué jóvenes no participan de malos vicios, de mal comportamiento? ¿Qué tipo de padres produce hijos que moralmente sean buenos? ¿Qué les parece? ¿Cuál será el tipo de padre más exitoso? Autoritario también. Ya les gustó el autoritario, ¿no es cierto? Parece como ya se repitió, entonces vamos a seguir dando vuelta la vueltita, ¿no es cierto? Pero, ¿qué otra opinión? Autoritario, ¿quién otra más opina? ¿Perdón?
Entre permisivo y autoritario, aquí mis hermanos están pensando. Lo digo esto especialmente para ustedes que no nos están escuchando, ¿no es cierto?, en la participación. Y que, por cierto, si no están aquí, se están perdiendo mucho. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos regalando libros. De paso, ¿cuántos quisieran recibir un libro que nosotros hemos escrito? Hoy no hay ninguno, ¿no es cierto? Pero vengan esta tarde porque esta tarde sí vamos a tener más libros para darles a ustedes, ¿no es cierto? Así que hoy se salvaron ustedes, pero si quieren recibir libros, y ese libro es carísimo, lempiras, ¿no es cierto? Usted no le va a alcanzar, ¿no es cierto? Así que venga sin falta esta tarde porque usted lo va a recibir. Tal vez chance de recibirlo tendría que haberlo dicho. Pero volvemos a nuestro tema. ¿Cuál es el que no... Los hijos no participan de los problemas morales de la sociedad? ¿Qué tipo de padre produce? Se nos mencionó que era el autoritario. ¿Alguien más piensa distinto? No participen todos a la vez porque es desgastante a los oídos humanos, ¿no es cierto? ¿Perdón? Por poder repetir, ¿qué tipo de padre produce hijos que no anden en las picardías de En la drogas, sociedad? promiscuidad. El autoritario. Estaban en lo correcto. ¿Quién creen ustedes que es el segundo? ¿Cuál creen ustedes que fue el tercero? Y finalmente el pobrecito, el cuarto, es el dictatorial. Le está yendo no muy bien a este padre en este tiempo. En mi tiempo tal vez tenía mejor resultados, pero en el tiempo de hoy, porque ese es el estudio, estamos hablando de hoy, no de ayer, el padre dictatorial, del cual algunos de nosotros tal vez venimos y estamos acá y decimos, pero yo estoy acá, así que no me fue tan mal, porque en aquella época podría haber funcionado. Evidentemente no es un cálculo, sino es una investigación cierta y mundial que nos confirma que ahora el modelo es distinto. Y ahora, ¿qué de la religiosidad? Para ellos, el doctor Hill y su equipo de investigadores, religiosidad para ellos lo definían de esta forma. Si los hijos siguen por la fe religiosa de sus padres, eso es religiosidad. Porque religiosidad podríamos definirlo de distintas maneras. Así que para nosotros definirlo de acuerdo a lo que ellos escribieron, ¿qué tipo de padres produce que sus hijos continúen en la fe de ellos? Si yo soy de una familia católica y mis hijos están en la iglesia católica, significa, de acuerdo a ellos, que hay religiosidad. Los hijos están en un lugar religioso. Si yo soy de una familia adventista del séptimo día, como seguramente la mayoría de los que están aquí presentes y tal vez de los que nos acompañan a través de las redes, lo son y sus hijos permanecen, continúan en la iglesia adventista, es porque hay una familia religiosa. ¿Qué tipo de padres produce que sus hijos sigan por el camino religioso de sus padres entre estos cuatro? ¿Autoritario, permisivo, negligente o dictatorial? ¿Cuál creen ustedes? El autoritario, piensa usted. Muy bien. Usted está pensando en el permisivo. Perfecto. ¿Qué otro más? ¿Qué otra opinión más? ¿Alguien más piensa distinto? El dictatorial. Vamos a escuchar los resultados. El primero salió el padre autoritario, segundo salió el padre permisivo, tercero el padre negligente y finalmente ¿qué estamos aprendiendo hasta aquí? De que si tú quieres que tus hijos anden bien, lo primero que tienes que hacer es amarlos. Y para un hijo sentirse amado significa que yo le dedico tiempo y cariño a él. Porque la vida no nos permite, es un lujo casi hoy, invertir de esa forma en los hijos por el correteo que nos toca en la sociedad y tal vez sea una de las fáciles interpretaciones del por qué los hijos hoy andan desorientados, corriendo por caminos donde tal vez nosotros como padres no necesariamente queríamos que anden. De manera que si tú quieres que tus hijos anden bien, que tengan buena estima propia, que sean obedientes a la sociedad, a las autoridades de la sociedad,
Si quieres que tus hijos no anden metiéndose en esos dolores de cabeza que te dejan con insomnio adicional, y si quieres que tus hijos sigan por la enseñanza religiosa que para ti es la importante, ponte como objetivo mezclar dos cosas en tu liderazgo de familia, y es amarlos mucho y ponerles límites apropiados de acuerdo a la edad y a la circunstancia que ellos están viviendo. Dos aplicaciones que quiero compartir con ustedes. Uno de ellos fue gracias a la investigación que mi esposa hizo. Sentimos eso porque por el tiempo bueno, y vamos directamente a la imagen de Dios. Siguiente. ¿Sí? Primero sobre la psicología. Nivia, que es la que lee, yo soy el que hablo, encontró de que en los años del inicio de la psicología, allí por las guerras mundiales, se creía, los psicólogos enseñaban que si tú querías que tus hijos salieran bien, no tenías que demostrarles cariño, mucho menos en público, porque eso los debilitaba, los hacía medio flojitos. Si tú haces eso, ¿viste a dónde terminan tus hijos? En lo opuesto de lo que tú quieres. En mi caso, mi papá vino de ese modelo. Mi papá es de origen ruso-alemán. Y si los rusos suficiente, mézclenlo con los alemanes. Y aunque no son nazi, son particulares. Nunca me faltó el respeto. Fue un excelente padre en todo sentido. Fue pastor hasta su muerte. Pero no recuerdo que él me haya dicho, I love you. ¿Saben lo que quiere decir I love you? Tienen que aprender eso, por favor. Porque si dicen, digan por favor, I love you. Otra vez, I love you. Ya hablan inglés, así que pueden cruzar la frontera cuando ustedes quieran, ¿no es cierto? Porque ya saben la palabra esencial. I love you significa te quiero, te amo, ¿no es cierto? No sé si tú viniste de una familia como fue mi papá. Él lo hizo porque creyó en esta investigación, porque él quería que sus hijos, y por cierto que sus hijos creo que salieron bien, porque los tres varones somos pastores y mi hermana está casada con un pastor ya fallecido, pero todos estamos en el ministerio así como nuestro. En otras palabras, el modelo sirvió, pero sirvió para aquella época. No está sirviendo para ahora, porque acabamos de ver de que si tú quieres que tus hijos anden por el buen sendero, que tus hijos sean exitosos en la vida, lo que necesitan es amor. Por lo tanto, sal de aquí esta mañana o aquí mismo en la iglesia y diles a tus hijos, I love you, te amo, eres la cosa más linda que yo tengo. Es cierto que algunos días parece que te olvidas un poquito de eso, pero no importa, porque mi amor sobrepasa tu comportamiento, porque eres no querido porque te portes bien, sino que eres querido porque eres mi hijo. Que ese es el amor de Jesús para con nosotros. Ay, pero pastor, mis hijos ya son grandes, pues entonces agarra el teléfono. ¿Y qué hago con el teléfono, pastor? Llámale. Carlitos. No, pero ¿y qué le digo, pastor? Dile esto, Carlitos, te estoy llamando para decirte que te quiero. Y ya silencio. ¿Y sabes qué vas a escuchar del otro lado si es que tus hijos no escucharon que tú les decías I love you con frecuencia? Papi, ¿qué te pasó? ¿Estás en el hospital? No, tesoro, estoy bien. Tan solo que hoy me he dado cuenta de que no he hecho la mejor tarea y quiero, aunque tarde, pero quiero hacerla contigo. No te olvides que te amo con todo mi corazón. Y cuelga. ¿Sabes qué va a pasar? Tu hijo te llama a tu esposa. Mami, cuéntame, ¿qué está pasando con papi? Porque me llamó para decirme que me quiere, está en el hospital, tiene cáncer, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero si mañana le vuelves a llamar y le dices, tan solo te llamo para decirte, te amo, te quiero de todo corazón, que Dios te bendiga, y cuelgas, y lo repites, ese hijo que hoy tal vez porque fuiste severo, pensando que con la severidad estabas haciendo bien,
Y ahora empieza a darse cuenta que cambiaste y tal vez por esa severidad tu hijo se fue de Dios y no quiere saber nada de Dios, porque los hijos aprenden de Dios acerca de nosotros, porque nosotros somos la figura más real, más posible de quién es Dios. Van a decir, pero ¿quién me lo está cambiando a mi viejito lindo? Yo quiero ser como él, y cuando él se va a dar cuenta, porque él se va a dar cuenta sin que tú se lo digas, que el que lo está cambiando es alguien que vive en los cielos, pero que también vive en el corazón humano y lo está transformando. Es ese hijo que dejó la iglesia por tu severidad, tiene el mayor chance de decirle, yo quiero darle una nueva oportunidad a mi Creador, porque si mi papá está cambiado, si mi mamá está cambiando, yo también necesito cambiar. Y segunda aplicación, yo sé que nuestro tiempo se terminó, ¿no es cierto? Hace 20 minutos, o hace una hora, o no sé cuánto tiempo, nadie me dijo la hora, ¿no es cierto? Pero ¿me permiten terminar? ¿Está bien? Son 2 horas más, gracias, queridos hermanos. Los niños forman el concepto de Dios al vernos a nosotros como padres. Es difícil para un niño imaginarse lo que es Dios. Y Dios sabía que nosotros tenemos ese mismo problema. ¿Cómo explicarle a alguien que es Dios? Y Dios Él dijo siempre es mi Padre, para que nosotros nos identifiquemos con el Padre. Ahora, siendo que los niños forman su imagen de Dios, de sus padres, yo quiero preguntarles, ¿qué clase de Dios se imaginarán los niños que han crecido en distintos hogares? Y vamos a poner el cuadro nuevamente allí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué imagen de Dios se forma un niño que creció en un hogar permisivo? ¿Qué imagen de Dios? Ok, el del dictatorial, perdón, está abajo. ¿Qué imagen de Dios se forma un niño que creció en un hogar con un padre o una madre dictador? ¿Qué imagen de Dios? ¿Qué les parece? Un dictador, un Dios distante, un Dios duro, un Dios severo, un Dios que está listo para castigar. Y fíjense si no les decían a ustedes, no hagas eso que Dios te va a castigar. ¿No es cierto? Un Dios vengativo. Muy bien. Esa es la imagen que se forma un niño. ¿Y saben lo que pasa con esos niños cuando crecen? En primer lugar, puede ser que digan, yo no quiero saber nada de Dios. Porque si Dios es un Dios así, dictador, injusto, malo, yo no quiero servir a ese Dios. O pueden ser que se vuelvan, al contrario, al fanatismo, al legalismo, y digan, tengo que cumplir todo con Dios al pie de la letra porque si no Dios me va a castigar. Y se vuelven cristianos legalistas, no que a la hora que se pone el sol y que a la iglesia hay que vestirse así y que no se puede hacer esto y que no se puede comer esto, y nos volvemos duros y legalistas. ¿Por qué? Porque queremos complacer a Dios, no por amor a Dios, sino por complacerlo. Así que fíjense que son riesgos los que corren los hijos que crecen con padres dictadores. ¿Qué pasaría con los hijos de padres negligentes? ¿Qué imagen se hacen de Dios? Recuerden que los negligentes son aquellos que ponen poco control y dan poco apoyo. ¿Perdón? ¿Qué dije? Un Dios indiferente, un Dios distante, un Dios que no le importa. Yo puedo hacer lo que quiero, pero a Dios no le importa porque Dios está sentado en su trono allá y no tiene tiempo para interesarse por mí. Vamos a ver el siguiente cuadro. ¿Qué pasa con padres permisivos? ¿Qué imagen de Dios crean en sus hijos? Ajá, me ama, pero me permite hacer lo que yo quiero. Yo puedo hacer lo que quiero porque al final, Dios es bueno, Dios al fin va a perdonar a todos. Dios es bueno, no, Dios me quiere, no hace falta que yo guarde esto y que yo guarde aquello y que haga esto. No, Dios me quiere igual. Ahora, ¿qué imagen se forma un niño que crece en un hogar de Dios? Qué linda imagen de un Dios que ama, de un Dios que perdona, de un Dios que si yo me caigo me levanta, me da la mano.
Es un Dios que pone límites y los puso en los 10 mandamientos para que yo pueda vivir una vida feliz. Y cualquiera del modelo que nosotros de padres que seamos, esa es la imagen que tiene Dios y el único concepto que más se asemeja a lo que las Escrituras nos dicen, ese es el padre último que se acaba de describir como el autoritario, que ama incondicionalmente y porque ama incondicionalmente le dice, no cruces la baranda porque te vas a lastimar. Cuando yo te digo guarda el sábado, no es por hacerte una vida miserable, difícil, sino porque yo sé que tu corazón necesita tener un día a la semana, el día en que yo traigo una bendición especial para que cargues tus baterías y puedas continuar con éxito en la empresa o en el negocio o en la calidad de vida que tú tengas por delante. Fíjense en que nuestra escritora predilecta ya había, sin haber hecho estudios, sin haber conocido esta investigación, había descrito apropiadamente estos 4 estilos de padres. Sobre los padres dictatoriales, ella dice, los padres que permiten que su dirección se convierta en un despotismo están cometiendo una terrible equivocación. Se hacen daño a sí mismos y no solo a sus hijos, apagan en el joven corazón de ellos el amor que fluiría en actos y palabras de afecto. Para los padres negligentes, ella dice, padres cristianos, si descuidáis vuestro deber y dejáis de lado vuestra responsabilidad, esperando que el Señor haga vuestra obra, quedaréis chasqueados. De los padres permisivos, el pecado del descuido paternal es casi universal. Con demasiada frecuencia existe un ciego afecto hacia los que están relacionados con nosotros por vínculos naturales. El ciego afecto paternal es el mayor obstáculo en el sendero de la debida educación de los hijos. Y finalmente, en cuanto a los padres autoritarios, dice, mezclen la bondad y el amor en el gobierno de su familia y sin embargo sean tan firmes como una roca en los principios correctos. Dios sigue siendo nuestro alto modelo, ¿no es cierto? Escucha algunas palabras que describen quién es Dios y con eso concluimos. Cumple su palabra nuestro Padre Celestial. Es el mismo ayer, hoy y mañana. Está disponible cuando lo necesitamos, pero no nos fuerza. Tiene claras normas de conducta establecidas en su palabra. Combina la misericordia con la justicia. Trata con cada uno en una forma individual, considera su trasfondo y también sus oportunidades. Está listo a perdonar y olvidar nuestro pasado para siempre. Nos ama a pesar de nuestra conducta. Su amor es incondicional. Es optimista en relación con nuestro futuro. Ve lo que podremos llegar a ser por medio de Cristo. Es persistente, no se da por vencido. Ese es el Dios a quien nosotros queremos imitarlo. Pero como padres, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo puedo yo llegar a ser un mejor padre para que mis hijos sean exitosos en esta tierra y por sobre todo que lleguemos juntos a la patria celestial? Es complicado y es enormemente fácil dependiendo desde el ángulo que lo quieras mirar. Es enormemente difícil porque no importa cuánto te esfuerces, vas a fracasar. Pero es enormemente fácil si tan solo entregas tu vida en las manos de aquel que es el mejor padre, porque Él quiere más que tú que tus hijos sean exitosos, mucho más que tú que tus hijos lleguen a la patria celestial, porque Él dio su vida en favor de ellos, así como lo dio por nosotros. Por lo tanto, despreocúpate de ser bueno y preocúpate de que Jesús viva en ti, porque si Jesús vive en ti, te transformas en la persona que no eras originalmente, pero que Él empieza a transformar hasta la segunda venida de Jesús, cuando este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. Que Dios te bendiga ricamente.